El Silicon Valley de la India se detuvo. En muchas partes de Bangalore hay protestas, incendios y grupos de personas atacando vehículos oficiales de Tamil Nadu. La situación es cada vez peor. Se secaron al menos un 50% de los recursos subterráneos de agua. Bangalore, conocida oficialmente en inglés como Bengaluru. En los últimos 40 años, esta mega ciudad de 14 millones de habitantes se convirtió en el Silicon Valley de la India. Muchas bases de datos, aplicaciones y programas informáticos utilizados en todo el planeta son gestionados en este punto neurálgico para las tecnologías de la información. Símbolo del desenfrenado crecimiento de la globalización, esta extensa ciudad enfrenta un grave problema, cuya solución determinará su futuro: la escasez de agua. La napa subterránea se agota y debemos cavar cada vez más. En Bangalore y otras muchas ciudades relacionadas con la informática no se previó este crecimiento exponencial. Estas ciudades crecen rápido debido a la ideología dominante que impulsa la urbanización. Si tienes cada vez más superficies de concreto, no permites que el agua se filtre. Y eso es crucial para nuestro futuro. India depende del monzón. Si este faltase 2 años seguidos, tendríamos una crisis grave. En 10 años nada cambió. Recogemos agua del río Kaveri una vez por semana. El agua del grifo no es suficiente. También debemos comprar agua de la napa subterránea que traen en camiones cisterna, pero no es potable. Así que además debemos comprar agua en botella. Por día usamos unas 4 o 5 botellas, unos 30 litros. Los camiones cisterna solo entregan los lunes. Y el agua no alcanza para una semana, 2 o 3 días máximo. Y solo es agua para cocinar, no para beber. El agua potable hay que comprarla. Nos preocupa, pero ¿qué se puede hacer? No hay otra opción. Además del agua que recibimos del gobierno, cuando esta no nos alcanza, vamos a la tienda a comprar agua para beber. Agua potable. El bidón de 30 litros en algunos lugares cuesta 20 rupias y en otros 5. Una familia de 4 o 5 personas necesita al menos 500,000 rupias solo para el agua. Pero las entregas una vez por semana no son suficientes, no ayudan a la gente. Así que en esta zona tenemos un problema con el agua. Un problema para Dhanalakshmi, Koshela y todos los habitantes de Bangalore, donde el agua se raciona. La ciudad tiene una escasez de agua de unos 500 millones de litros por día. En 2022, India se convirtió en el país más poblado del mundo. Con más de 1.400 millones de habitantes, el agua es un recurso preciado y escaso. Ubicada en la parte central de la India meridional, Bangalore depende de un único río, el Kaveri. ¿Cómo logró superar esta desventaja y convertirse en una de las ciudades más desarrolladas de la India en tan solo 40 años? Para entenderlo, debemos regresar a la década de los 80, el comienzo de la globalización del rubro de la informática. La importancia de India en la externalización de servicios informáticos ya aumentaba paulatinamente, aunque se aceleró mucho en los últimos 5 años. La liberal legislación sobre el rubro informático aprobada por el gobierno en 1984 y su buena reputación hace de las empresas indias una opción a elegir por empresas de alta tecnología. Tenemos el intelecto y el talento técnico.
Este trabajo en Massachusetts cuesta unos $50 la hora, mientras que aquí contratamos a Inditron por unos $15 la hora. Había un nuevo tipo de industria que hizo que el sector de servicios privado cobrase más importancia que las viejas empresas públicas. La primera en llegar a Bangalore fue una empresa estadounidense llamada Texas Instruments. Después de eso ya no hubo vuelta atrás y el sector tecnológico comenzó a crecer imparablemente. La semana pasada, Wipro Infotech anunció una colaboración con otra empresa global, la estadounidense Apple. Dicen que fuimos los primeros en hacer esto fuera de Estados Unidos. Muchas de estas compañías empezaron desde cero. Ninguno de nosotros, ni siquiera los directivos y ejecutivos de esta empresa, nos imaginábamos experimentar un crecimiento semejante en solo 20 años. Una de las mayores empresas de la India, con un valor de mercado de $13,000 millones, cotiza hoy en la Bolsa de Nueva York. Tenemos al presidente y director ejecutivo de Wipro en vivo desde allí. Señor Premji, es un placer saludarlo. El 19 de octubre de 2000, Wipro entró en la Bolsa de Valores de Nueva York con su primera oferta pública desde 1947, recaudando $125 millones. Estamos en uno de los mayores parques informáticos, llamado Aldea Global. Comprende cientos de compañías informáticas. Los parques informáticos son catalizadores muy importantes para el crecimiento de la industria. Varias empresas trabajan con clientes de todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos software para empresas automotrices como Renault. Uno de los desafíos de las empresas multinacionales de Europa y Estados Unidos es que quieren lanzar rápidamente sus aplicaciones al mercado. Necesitan que los ingenieros informáticos de la India desarrollen programas listos para su uso en el menor tiempo posible. Cuando se creó este parque, tuvieron en cuenta en los planes que hubiese mucho espacio para crecer, pero 10 años después, está lleno. Creemos que las tecnologías digitales y de la información seguirán creciendo, por lo que necesitamos mantener un equilibrio entre estas empresas y el desarrollo de infraestructura para quienes viven aquí. Ese es uno de los grandes desafíos. Por supuesto, las autoridades están trabajando en aportar soluciones, pero no pueden seguir el ritmo al que está creciendo el rubro informático. Señor, la entrega puede demorarse un poco más. Estoy lidiando con varios asuntos urgentes, pero no se preocupe. Nos aseguraremos de que sus insumos llegan rápido. Lo siento, señor. La demanda actual de agua de las empresas es gigantesca. Recibo más de 50 llamadas diarias pidiéndome agua para el mismo día, al menos la carga completa de un camión para llenar sus tanques. Y cuando se quedan sin agua, no pueden esperar más de 2 horas. En este camión cisterna caben 7,000 litros. Cada vez debemos perforar más profundo para encontrar agua. El agua subterránea se agota. Hasta hace pocos años encontrábamos agua a 300 metros. Hoy no hay nada por encima de los 600 metros. Es muy difícil. Es muy difícil ser granjero en esta región. Así que decidimos cambiar de oficio y creamos esta compañía. Yo no estudié, así que no pude encontrar un empleo como informático. El distrito de Whitefield creció muy rápido. Originalmente, en 2006, esta carretera era de grava. No había nada aquí. Entonces comenzaron a aparecer negocios y edificios y tuvimos más trabajo. Bangalore se ha convertido en una megaciudad. Muchas personas se asentaron en Whitefield, donde se encuentra el rubro informático.
Así que aquí se construyeron muchos edificios de apartamentos. El problema del agua es cada vez más grave. Algunos barrios cuentan con agua de la municipalidad, pero otros no. Muchos hogares dependen completamente de nosotros. El caudal del río Kaveri es irregular. Tener agua 1 o 2 veces por semana no es suficiente, pero el agua está racionada y es liberada distrito por distrito para asegurarse de que todos reciban algo. En el mejor de los casos le puedo hacer una entrega mañana. Lo siento. Gracias por su comprensión. Las casas suelen tener pozos que llegan a las capas subterráneas, pero cuando se secan, cuentan con nosotros. Los camiones cisternas son muy importantes para cubrir la demanda de agua de Whitefield. Se dice que nuestro rubro es una mafia, pero no saben lo que dicen. ¿Por qué nos tratan así? Simplemente porque no quieren pagar. Pero si dejáramos de abastecer a la ciudad, aunque solo fuese un día, todos entenderían lo importante que es el agua. En esta ciudad sedienta, no solo prosperan los camiones cisterna y los parques informáticos, también el desarrollo inmobiliario está en auge. En menos de una década, empresas dedicadas a este rubro construyeron imperios. Abrimos nuestra empresa en 2013, así que tiene ya casi 8 años. Comenzamos con un par de empleados y crecimos hasta tener un equipo de 200 personas en la oficina y casi 1,000 trabajadores más en el exterior. Esta sala en concreto se dedica a las transacciones de bienes raíces. Unas 60 personas trabajan en este asunto. Y este es nuestro equipo de gestión de instalaciones, que maneja una superficie total de casi 186,000 metros cuadrados en todo Bangalore. Tenemos gente del Punjab, de Delhi, de Bombay, de Calcuta. Gente de todas partes de la India trabaja en nuestras oficinas. ¿Cómo va este plan? Firmamos un acuerdo y hay otro en proceso. El crecimiento de Bangalore depende completamente del rubro informático. Al menos el 90% de las compañías tienen presencia aquí. También nosotros crecimos al igual que otras muchas empresas de la ciudad de Bangalore. Nunca imaginamos que Bangalore crecería de forma tan exponencial. Es sorprendente y todo un sueño para nosotros. Pero el sueño de unos es la pesadilla de otros. Para construir sus imperios, las empresas crecen cada vez más, sin límites. Existen quejas de los residentes sobre una posible invasión de parte del lago Bartur. El rubro informático continúa en auge, impulsando la construcción de espacios de oficinas. Esto, unido al entusiasmo generado por grandes proyectos de infraestructura como la fase 2 del metro, disparó la demanda de espacio habitable. El valor del suelo aumentó enormemente debido a la demanda de viviendas por parte de los trabajadores del sector informático. Muchas personas piensan que el rubro informático supone una gran mejora y algo muy bueno para Bangalore. Yo diría que es responsable de todos sus problemas porque cuando el suelo escasea, aparece lo que yo llamo la mafia del suelo, que empieza a invadir tierras públicas, de las que la mayor parte consiste principalmente en lagos.
Este es el informe que escribí como presidente del Grupo de Trabajo para la Identificación de Tierras Públicas. Muestra qué porcentaje de esa tierra fue invadida o robada por la mafia del suelo y sus administradores. Nadie pudo decir nada porque, ¿qué va a decir la gente del gobierno si fueron ellos quienes lo permitieron? No se puede cometer un delito sin la cooperación de dos personas. ¿Quién está cometiendo el delito? ¿Quién es esa gente codiciosa? Y las personas que lo apoyan protegiendo a esos codiciosos son los conspiradores burócratas. La Corte Suprema especifica que hay que proteger los lechos de los lagos y que estos no pueden ser invadidos ni destinados a ningún otro propósito. Hay sentencias que así lo constatan, pero esas sentencias no se cumplen. Están de acuerdo con eso y no dejarán de invadir los lagos porque se están beneficiando. Los lagos no les importan, solo les importa el dinero. Hay muchos líderes políticos. No diré nombres porque todavía viven, que hoy son socios y accionistas de estas compañías. Así que la mafia del suelo dejó de ser ajena al gobierno para pasar a estar en su seno. Debido a este crecimiento descontrolado, el 90% de los lagos desaparecieron o están contaminados, lo que deja pocas soluciones ante la escasez de agua. Bangalore debe bombear agua de capas freáticas y lagos cada vez más lejanos, que lentamente se están vaciando al no poder recuperarse con la suficiente velocidad. Algunos científicos, como Ramachandra, enfatizan la importancia de conservar los lagos, porque el futuro de la ciudad está en juego. El plan consistía principalmente en suministrar agua a parte de Bangalore. Sin embargo, en la pasada década, este reservorio apenas recibió agua. Y en 2020 tampoco llovió mucho, por lo que el propio lago está bajo estrés hídrico. La ciudad tenía agua, pero se acabó y comenzamos a bombear desde aquí. Cuando también aquí se termine, tendremos que traer agua desde más lejos aún, desde las montañas. Y para eso se necesitan mayores ductos que también cuestan dinero. Esto muestra el nivel del agua. Arriba está el límite máximo del reservorio. En temporada de lluvias, ese es el máximo al que llegamos. Gracias a este nivel también podemos decir cuánta agua hay disponible. Para eso sirve. Así es como tradicionalmente la gente podía saber cuánta agua tenía a su disposición. Si el agua alcanzase el límite máximo, inundaría toda esta región. Aquí se puede ver bien. Eso significaría que ahora mismo yo estaría completamente sumergido en el agua. Somos responsables de proveer de agua a esta región, pero no hay suficiente. Sin embargo, la ciudad necesita agua igualmente. Y si recogiésemos el agua de lluvia que cae en la región, podríamos satisfacer la demanda local. La ciudad recibe suficiente cantidad de agua de lluvia. La mejor opción sería revitalizar el lago y almacenar el agua de lluvia. Y estos grandes lagos se pueden usar para almacenar agua sin costo. ¿Hace cuánto que el lago está así? Dice que hace 40 años, en los 80, llovía abundantemente. El reservorio estaba lleno y el agua se usaba en la ciudad de Bangalore. Pero en los últimos años no llueve mucho, por lo que ahora el agua apenas alcanza para regar las tierras de esta región. ¿Tus hijos trabajan aquí contigo? No, nadie me ayuda. ¿Y dónde están? Se fueron con sus esposas. ¿Te quedaste solo aquí? Sí, solo yo y mi esposa. La urbanización está acabando con el lago. De hecho, ya no se ve la misma cantidad de agua que antes, aunque el patrón de lluvias sea el mismo. Para que siga habiendo agua se necesita un enfoque ecológico y civil que haga uso de la ingeniería. Si lo hacen así, tendrán agua. De lo contrario, acabarán con el lago.
Puede que la generación actual sea incapaz e incompetente, pero la próxima logrará el cambio. El día en el que ya no habrá suficiente agua para abastecer a Bangalore se acerca. Puede que sea en 5 años o quizás en 10, según el Instituto Indio de Ciencia. Pero nadie quiere creerlo, porque la prioridad es el crecimiento económico. Sin embargo, el equilibrio ecológico de la ciudad es muy frágil y todo depende de una sola fuente de agua, el río Kaveri. Para evitar el desastre, el equipo de la Junta de Suministro de Agua y Saneamiento de Bangalore intenta cubrir las necesidades más urgentes, abasteciendo a los ciudadanos y a las empresas. ¿Cuántas veces se lo dije, señora? Debe abastecer a 5,000 hogares en marzo. Ya debería tener 3,000 como mínimo. En su tablero hay solo 700 archivos. Señor, está pendiente, solo quedan 60. Señora, le dimos 2 asistentes, pero no hizo su trabajo con seriedad. Necesitamos que para el fin de marzo haya 5,000 conexiones terminadas, pero no se está haciendo. Leí un artículo sobre contaminación cerca de Kamarashu Road. ¿Lo vio? ¿Pensaron en las repercusiones? Se lo advierto. Será mejor que vaya y arregle este problema antes de que lleguen allí la prensa y los canales de noticias. Arréglelo lo antes posible. No se excuse con que las tuberías están gastadas y que datan de la época británica. Señor, esto ocurrió en Ishipura y Nilisandra. Los camiones cisterna no van hasta allí. No están pidiendo que les llenen el tanque, sino que les lleven agua para beber. ¿Qué pasó ahí? ¿Es grave la fuga? Sí, hay pérdidas frecuentes en esta zona en particular por la infraestructura vieja. Estas son tuberías viejas. Tienen unos 50 años. ¿Cómo vamos a solucionarlo? En total, la Junta de Suministro registra unas pérdidas del 30% del agua. Queremos hacer mejoras en esta zona, reemplazando las tuberías de hierro fundido por tuberías modernas. Con eso las pérdidas se podrían reducir a un 20%. Reemplazar infraestructura implica grandes costos. No terminaron de soldar aún. Quizás sea mejor usar concreto. No tenemos otra fuente de agua más que el Kaveri, que abastece a toda la ciudad. La única fuente de agua constante es el Kaveri, que está a 100 kilómetros. Por eso bombeamos todo el agua desde allí. Este es el canal del río Kaveri. Está completamente seco. Miren el lodo, se seca muy rápido. Con ese suelo, ¿cómo podemos esperar que nuestros campos reciban suficiente agua para que crezcan los cultivos? La situación sin dudas cambió, pero en 10 años no mejoró nada. El agua del río se raciona completamente. Solo la recibimos una vez al mes. El futuro es muy incierto. Por desgracia, no recibimos el apoyo suficiente del gobierno. Solo podemos cultivar una cosecha al año porque la tierra está muy seca para producir. Les muestro cómo se arruina una cosecha.
Aquí recibimos agua una vez por mes. Intentamos cultivar arroz y terminó en desastre debido a la sequía. No todos pueden pagar un pozo. Quien tiene dinero puede instalar uno en su granja, pero quien no lo tiene no puede. Nosotros vendimos 10 lotes para pagar nuestro pozo, pero no todos pueden vender sus tierras. Muchos piden un crédito para perforar hasta la napa subterránea y luego viven endeudados. Hay gente que se suicida al no poder pagar los intereses. Este es nuestro pozo. Lo construimos para compensar el suministro irregular de agua del río Kaveri. A pesar de que vendimos 10 lotes para comprarlo, no resultó ser tan beneficioso como esperábamos. Aquí plantamos mijo, pero todo el cultivo se secó. Solo recibimos agua del río una vez al mes, y ese día regamos el cultivo. Pero la falta de agua el resto del mes daña a las plantas. La falta de agua y electricidad nos afecta. No tenemos otro empleo, dependemos de lo que cultivamos. No perdemos la esperanza, pero solo podemos esperar. Mis padres eran granjeros y nos dejaron esta granja. Yo tomé su lugar. Estoy casado y tengo familia, por lo que tengo más responsabilidades que antes. Los granjeros suelen no tener información sobre cómo funcionan los préstamos o las ayudas del gobierno, dónde conseguirlos y en quién confiar. Mi padre tampoco sabía nada de eso. Cuando vio la cantidad de dinero que debía, sufrió un colapso. Una mañana vino a la granja. Primero creíamos que iba a buscar cocos, pero traía una soga y terminó colgándose de un árbol. Las pérdidas y quiebras reiteradas llevaron a numerosos suicidios, y el gobierno es el principal responsable de estas tragedias. En vez de llamarlos suicidios, deberíamos llamarlos asesinatos del gobierno. Soy granjero, igual que todos aquí. Llevamos ya mucho tiempo luchando por sobrevivir. Las políticas del gobierno hicieron que los granjeros hayamos pasado de una posición fuerte a una posición débil. En Karnataka, el 75% de la población vive del campo. Dependemos por completo de la agricultura. La falta de ingresos fijos hace que nuestra vida sea incierta cada mes. La presa del río Kaveri, construida para que los granjeros pudiésemos sobrevivir, abastece de agua a otras personas y a otras tierras, dejándonos a nosotros prácticamente sin agua. Este suministro irregular no alcanza para nuestras necesidades. Si se detuviera el abastecimiento de agua de Bangalore un solo día, nuestra aldea tendría agua de sobra. Bangalore consume tanta agua que las necesidades de los aldeanos y de los granjeros son ignoradas. En 2016, llovió menos de lo habitual. Eso terminó generando una agitación social con episodios violentos, como quemas de autobuses y personas heridas. Daremos nuestra sangre, pero no nuestra agua. El Kaveri fluye de Karnataka al vecino estado de Tamil Nadu, así que se trata de quien consigue el agua. A medida que aumente la dependencia de ambos estados del agua del río y se agoten las fuentes locales, surgirá un conflicto entre Tamil Nadu y Karnataka. Y esto ocurrirá sin dudas si el agua no es considerada un bien público y si se depende de una única fuente. La campaña contra la privatización del agua se convirtió en la llamada campaña popular por el derecho al agua. Tuvimos un apoyo legal estupendo, una intervención directa para detener la invasión, obligando al gobierno a destinar fondos para ello. allocate money.
Hubo protestas de todo tipo. Estas protestas fueron planeadas y se incrementaron a lo largo del tiempo para generar cada vez más presión sobre el gobierno. ¿Se le puede negar el agua a las personas que no pueden pagarla? Imaginen qué pasaría si hubiese 2 años de sequía. Bangalore quedaría deshabitada si el Kaveri se secase, porque no desarrollamos, conservamos ni protegemos las fuentes locales de agua. Si se termina el agua y con ella la posibilidad de ganarse el sustento cultivando la tierra, ¿qué harán entonces los granjeros? Muchos se ven ya obligados a formar parte del creciente número de personas que se mudan a los barrios marginales de Bangalore, cuya población aumenta a un ritmo de 1 millón cada 2 años. Mi nombre es Rajesh y hace 10 años que vivo aquí. Somos una familia de 4. Mi esposa, mis 2 hijos y yo. Mis hijos trabajan. Yo hago mudanzas y mi mujer limpia. Trabajan los apartamentos de allí enfrente. Tuvimos dificultades para subsistir con la agricultura por la falta de agua, y donde vivíamos no había más trabajo. Así que vinimos a Bangalore. En nuestro pueblo no suele llover y la falta de agua es un problema recurrente. Por eso vinimos, para buscar un empleo mejor. Aquí tenemos pozos, pero aún tenemos problemas con el agua. No sale con regularidad y bombear de la napa subterránea es cada vez más difícil. Hay cortes de energía y no tenemos acceso al agua del río Kaveri. Eso hace que conseguir agua potable nos preocupe tanto. Cuando conseguimos agua del pozo, la ponemos en baldes y llenamos los bidones. Como solo nos abastecen cada 3 días, debemos aguantar con el agua que tenemos hasta que llegue la próxima entrega. También debemos comprar agua potable a 33 centavos de euro por botella. 5 rupias equivalen a 5 centavos de euro. Pero hay que hacer fila por horas y a veces al final ni siquiera conseguimos agua. Sobrevivir aquí no es imposible, incluso con los problemas del agua, pero realmente nos estamos manejando con lo mínimo. Ante este círculo vicioso, un hombre mantiene la esperanza. Se trata de Vishwanath, apodado el hombre zen de la lluvia. Este ingeniero intenta proponer soluciones alternativas y positivas. Para él, Bangalore no está condenado. Cree que si las personas cambian su comportamiento, se puede salvar el recurso más preciado de la ciudad, el agua del río y de los lagos. India depende del monzón, que deja 4 meses de lluvias, del 1 de junio al 30 de septiembre, proporcionando casi el 70% del total de agua que necesitamos para todo el año. Si no hubiese monzón 2 años seguidos, tendríamos una crisis grave. Bangalore puede ser un ejemplo, mostrándole al resto de India cómo gestionar el agua localmente con apenas algo de apoyo de un suministro externo.
Se puede recoger el agua de la lluvia mediante este caño que va a dar a este barril. Será suficiente para 100 días y después lloverá otra vez y se llenará de nuevo. Con esta agua podemos beber y cocinar sin necesidad de un suministro exterior. Las aguas grises que obtenemos de la lavadora y de la ducha se almacenan en un pequeño tanque inferior y desde allí son bombeadas al primero de estos filtros. Este filtro tiene totoras y otras plantas acuáticas que limpian el agua de fosfatos y sales. Después, pasa por estas 4 etapas de filtrado y se almacena en estos tambores negros. Desde aquí, el agua va por un caño que usamos para cualquier tarea del jardín y para el inodoro. Este es un tanque que almacena hasta 8,000 litros de agua de lluvia. Cada vez que llueve, se llena y la reutilizamos para lo que necesitemos. En verano usamos también la red municipal para llenar este tanque, por lo que así contiene una mezcla de agua de lluvia y agua del abastecimiento. Si llueve abundantemente, no necesitamos agua del exterior por 10 u 11 meses al año. Somos autosuficientes, salvo por 2 o 3 meses en verano. El problema fundamental es la justicia social, la igualdad. Y para alcanzarla se necesita invertir en las instituciones. Instituciones como la Junta de Suministro de Agua y Almacenamiento de Bangalore necesitan una sostenibilidad económica. Como sociedad debemos empezar a tomar conciencia sobre el agua para que todos entendamos su importancia y aportemos nuestra contribución. La comunidad local presta un gran apoyo. Los excavadores de pozos tradicionales ahora cavan pozos recargables para que Bangalore tenga suficiente agua de las napas. El actual modelo capitalista de desarrollo con un 7 u 8% de crecimiento anual consumirá todos los recursos naturales del subsuelo. Debemos analizar seriamente este modelo y adoptar uno diferente para India y otro específico para Bangalore. Hay suficiente agua para que cada persona tenga 100 litros, pero la realidad es que algunas personas reciben 20 o 30 litros al día, mientras que otras reciben 300 litros. El verdadero desafío es la desigualdad. La meta debería ser un poco de agua para todos y no toda el agua para unos pocos. Como es muy respetado, Vishwanath ha inspirado muchas iniciativas locales. Los ciudadanos lentamente se están movilizando para salvar sus lagos. Hay entre 21 y 26 especies de plantas semiacuáticas que pueden utilizarse en los humedales para su limpieza. Cada planta purifica un tipo de químico diferente. Este terreno es un recurso. Extrae todos los nutrientes del agua, la purifica y la envía al cuerpo principal del lago. Lo que quiero decir es que nuestro lago es un lugar feliz. Antes esperábamos a que se llenara entre noviembre y enero. No se introducían peces de forma artificial, sino que estos se reproducían por su cuenta naturalmente. Antes, nadie poseía ni administraba este lago. Todos venían a pescar cuando querían y comían pescado cuando querían. Hay un dicho que dice que un lago no se puede secar, pero eso es lo que está pasando. Así que por favor vengan a visitar el lago. Les enseñaré cómo funciona y cómo asegurar que tenga un futuro sostenible. Ajini Nashendra estudió la historia de Bangalore. Considera que para tener un futuro sostenible, la ciudad debería reconectar con su pasado en lugar de sacrificarlo todo en aras de la economía. Como pueden ver, el lago Kaikondrali es un lugar hermoso. En 2006-2007, cuando me mudé aquí, era un pantano lleno de lodo que comenzaba a ser invadido por la gente. Leí en el periódico que el gobierno planeaba recuperar el lago. Algunos de nosotros nos reunimos para colaborar con el gobierno y ese largo proceso llevó a este hermoso lago. Bangalore es un lugar semiárido, no recibe mucha agua, por lo que los lagos son muy importantes para la supervivencia de la ciudad.
La gente de las antiguas civilizaciones siempre vivía donde había agua, pero aquí no hay agua, las lluvias son muy escasas y no hay ninguna fuente permanente de agua. Entonces, ¿cómo hicieron para vivir aquí en aquellos tiempos? Kempe Gowda fundó Bangalore como una ciudad de mercado en 1537. A medida que la ciudad crecía, él fue creando más reservorios de agua. Hay que crear lagos y plantar árboles para que la ciudad crezca. Su idea de sostenibilidad implicaba que la ciudad debía perdurar, ser dinámica y saludable, ser un lugar agradable para vivir. Yo soy optimista, creo que debemos serlo porque no hay alternativa. Y debemos asumir como principio que no puede existir una ciudad sin una base ecológica. Quizás la recuperación de los lagos logre salvar a Bangalore. Por ahora, nadie puede asegurarlo, de modo que el futuro de esta mega ciudad seguirá siendo incierto. La posibilidad de que la ciudad se seque puede parecer muy lejana, pero debería suponer un toque de atención para las grandes ciudades del mundo. Pekín, México, Barcelona, Melbourne y Ciudad del Cabo experimentan ya restricciones en su uso del agua. El caso de Bangalore nos obliga a cuestionar nuestro modelo de desarrollo. ¿Es posible sostener este acelerado ritmo de crecimiento mientras seguimos ignorando sus consecuencias medioambientales? El tiempo se está agotando y la responsabilidad recae sobre todos nosotros. Una responsabilidad que puede guiarnos para crear ciudades más resilientes y sostenibles frente al cambio climático.